El día de hoy pues vamos a exponer como parte de nuestro proyecto para la carrera de Ingeniería de Sistemas, basado en el análisis de software de la carrera de Ingeniería de Software 2, evaluado en lo que son los temas del corte 3, 4 y 5, ¿verdad? Elaborado por mi persona, Brian Steven Lacayo Céspedes, John Héctor Canales Larga Espada y Nacho Adolfo Tomás Ortega. La aplicación hipotética de gestión de la comunicación del proyecto. Como primer inciso tenemos la planificación de las comunicaciones. La información principalmente debe ir dirigida al analista, pues él será el encargado de distribuir lo que es la información pertinente a cada una de las personas que necesiten saber de esta. Y conforme les vaya correspondiendo, ¿con qué finalidad? Bueno, con la de culminar exitosamente el proyecto y llevar una gestión y una organización correcta. Esta información vendrá tanto de los desarrolladores como del cliente, quienes son los que van a ir trabajando conjuntamente. Y además también agregar los aspectos que puedan agregarle los usuarios finales, teniendo estos últimos bastante relevancia, pues ellos son quienes proveerán la información necesaria para llevar a cabo lo que es la determinación de algunos puntos y requisitos del sistema. También son ellos quienes van a finalmente pues eh, usar lo que es el software, y por lo tanto en ellos es necesario que se basen muchas de algunas cosas. Como punto B tenemos la distribución de la información. La información será distribuida principalmente de dos maneras. Uno, mediante el clásico modelo de emisor-receptor, pues la comunicación puede llevarse a cabo mediante la comunicación verbal y o escrita de la información. Hay que tener en cuenta la segunda. La segunda nos lleva a la realización de distintas reuniones en las que las personas involucradas podrán exponer cada uno de sus puntos o sus perspectivas acerca de cómo poder llevar a cabo cada uno de los puntos y también cómo ir desarrollando lo que es el proyecto. Como inciso C, tenemos la información sobre el rendimiento. Se hará una recopilación y una distribución de una manera periódica de lo que es la información sobre el desempeño, incluido lo que viene siendo informes de estado, mediciones del avance, proyecciones, que tendrán como finalidad la de comprender y comunicar cada avance, cada punto y cada una de las etapas que se vaya desarrollando en lo que es el avance y el desempeño del proyecto, así como también proyectar los resultados que estos mismos van teniendo en cada uno de estos puntos. Como inciso D tenemos la gestión con los interesados. Principalmente se tiene esto como fin el de identificar a todas las personas u organizaciones las cuales están implicadas en lo que es el proyecto y también llegar a documentar la información relevante y también en perspectiva de sus intereses. Además también de la participación y el impacto en el éxito del proyecto se llevará a cabo o tendrá mucha influencia por parte de estas personas. Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones que están activamente involucradas en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o terminación de este proyecto. Además, hay que tener en cuenta que estas personas, ellos en específico, también pueden influir sobre el proyecto, en cómo se va desarrollando en el transcurso debido a los requisitos que vayan queriendo y también en sus entregables o en cada uno de los avances o muestras de proyectos que se van presentando a lo largo de las fases de desarrollo. Tenemos la aplicación hipotética de gestión de riesgo. Como primer inciso, el inciso A, tenemos la de planificar la gestión del riesgo. Al analista se le encargará lo que es la identificación de cada uno de los riesgos posibles que puede llevar el software. Esta identificación, ¿cuándo se hace? Bueno, se lleva a cabo antes de desarrollar el software, ya que esto se hace con la finalidad de prever por problemas futuros que se pueden ir desarrollando o que puedan ir surgiendo repentinamente en el desarrollo del software. Se priorizan principalmente los riesgos del proyecto y los riesgos del producto, ya que son como la rama principal de lo que es desarrollar el software. Además de que se necesita que un software cumpla con su objetivo y además también evitar a toda costa problemas que perjudiquen su desarrollo.
Como inciso B, tenemos la identificación de los riesgos. Se presentan principalmente los siguientes riesgos. Los riesgos son estos. Uno, rotación de personal. Las personas con experiencia pueden ir abandonando lo que es el proyecto antes de su finalización. Esto ocurre debido a algunas circunstancias personales que pueden tener las personas, como son involucrados su familia, que ya no se sienten motivados por su empleo, que quizás el proyecto o la misión o la visión que tiene la empresa o que se está llevando a cabo no va acorde a los valores morales que tiene este. Además también que quizás hayan ofrecido un mejor trabajo o que simplemente pues por algún u otro motivo no deseen seguir trabajando con la empresa. Además, el segundo aspecto se lleva o consiste en lo que es el cambio de requerimiento. Habrán cambios inesperados en lo que son los requerimientos iniciales, ya que usualmente ni el mismo cliente tiene muy claro qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Realmente ellos van con una idea o un precepto en mente y se van dando cuenta que a la hora de ejecutar el software, pues realmente no es eso lo que necesitan o que incluso las cosas no se van desarrollando como ellos planean. O en el transcurso del tiempo también ellos se les ocurren otras ideas o otras maneras de hacer las cosas y a última instancia o en último momento quieren agregarlo en lo que es el desarrollo del software. El tercer aspecto aborda la subestimación del tamaño. A veces se subestima el tamaño del software, por lo que también se podría incluir un retraso en la entrega de este. A veces pues realmente no se llegan a planear el tiempo necesario que se necesita o el tiempo correcto para el desarrollo del software, de tal manera pues que no evite o no se ocurran lo que es un retraso. El cuarto aspecto nos habla acerca de la competencia del producto. Un producto competitivo sale a la venta antes de que el sistema se complete. Esto usualmente ocurre cuando se nos pide o cuando se aborda a desarrollar un proyecto de software y realmente antes de poder terminar o culminar sale un producto que el cual es similar o incluso muchas veces presta mejores condiciones que el nuestro. El inciso se habla acerca de analizar cualitativamente los riesgos. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que se analizará el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos que se mencionaron antes. También para analizar cuáles hay que priorizar o cuáles hay que abordar primero, además de cuáles son las acciones que se pueden tomar para contrarrestar estos problemas en cada uno de los fases que se va deteniendo. En el caso de nuestro propio software, se prioriza dar atención a lo que son los riesgos de rotación, ya que el personal llega a ser realmente bastante, pues, indispensable en lo que es el desarrollo de en cómo se van gestionando, son quienes aportan ideas y son quienes realmente conocen completamente cómo está desarrollado el software y cuál es la idea y visión que se quiere llegar a alcanzar con este. La competencia del producto, ya que pues principalmente son los que tienen mayor probabilidad de ocurrir, así como gran impacto en lo que es el desarrollo del software. El inciso D habla acerca de analizar cualitativamente los riesgos. Para realizar el análisis cuantitativo de riesgos realizamos lo que son entrevistas, a veces se hacen reuniones con la finalidad de recopilar información, a veces son reuniones espontáneas, a veces son videollamadas, a veces simplemente son censos que se utilizan, a veces pues realmente se llega a efectuar completamente lo que es un análisis de sensibilidad para determinar cuáles factores tienen mayor o menor impacto, ¿verdad? Muchas veces a veces se recurre a lo que son métodos estadísticos para poder llevarlo con mayor precisión. Así como realizar un análisis también del valor monetario esperado que se tiene para tomar en cuenta distintos escenarios o distintas situaciones que pudieran ocurrir y o que se podrían presentar. Además, analizar el efecto que estas tendrán en nuestro proyecto. El inciso D habla acerca de planificar la respuesta a los riesgos, en dependencia de qué riesgos se vayan tomando o de cómo resulten esos riesgos, se tomarán distintas decisiones. ¿Cuáles son estas? Bueno, primero, cambiar la dirección del proyecto con la finalidad de eliminar por completo la amenaza. El segundo aspecto, tomar medidas que reduzcan el umbral aceptable de la probabilidad o el impacto de un evento adverso o trágico. El tercero, buscar la manera de trasladar a terceras partes
el impacto negativo ante las amenazas. Estos pudieran ser seguros, garantías, o incluso pudieran ser algunos asteriscos que se han dejado en el contrato. El punto F nos habla acerca de seguir y controlar estos riesgos. Consiste en que con la finalidad de mantener controlados siempre los riesgos, se realicen ciertas acciones, como son reevaluar los riesgos para mantener siempre identificados los nuevos riesgos que vayan surgiendo a través en el desarrollo del software. Además, también el segundo aspecto nos habla acerca de realizar auditorías, las cuales pues, nos permitan tener un correcto examen de lo que son la identificación de algunas de estas causas, ¿verdad? El tercer aspecto nos habla acerca de la realización de reuniones en las que se van abordando cada uno de estos puntos y también que se aborden lo que son el aspecto de los riesgos. Riesgos asociados al software. Aquí tenemos 5 ejemplos de lo que podrían ser riesgos que puedan causar de que nuestro software salga mal. El primero sería el mal entendimiento en las especificaciones del usuario. También se podría estructurar como que mala comunicación a la hora de pedirle al cliente qué es lo que él quiere realmente en el software, en el cual nosotros podríamos entender de que quiere una cosa, pero al haber esta falta de comunicación entre las dos partes, no se llega a entender totalmente cómo es lo que él quería que funcionara el software, y nosotros lo tuvimos que asumir y lo trabajamos de la manera que nosotros asumimos. Mala organización en las bases de datos. Esto sería a la hora de crear las bases de datos que se va a utilizar en el programa, no se hagan las relaciones de manera correcta, por lo cual puede afectar después en la hora de ejecutar el software, de que hayan más problemas en él. No la capacitación sobre el software. Esto más indicado a los que son los empleados, de que en lugar de aumentar la velocidad en los procesos con el software, más bien lo que sería que reduce la velocidad de esto, lo cual pueda terminar afectando al negocio como tal. Se agregan requerimientos más complejos a mitad del proyecto. Esto es un complemento con el primer riesgo, y sería que el cliente ya a mitad del proyecto, o no necesariamente de la mitad, pero ya cuando estemos avanzando en el proyecto, él decida ingresar una nueva función, o mejor dicho, aclarar una función que nosotros teníamos asumida y la tendríamos que cambiar, o mejor dicho, o también agregar. Y eso sería un riesgo. Y por último, la disponibilidad del cliente hacia inspecciones. Esto sería más enfocado en los dos ámbitos, pero más que todo sería que el cliente no está muy dispuesto a estar revisando generalmente el software, o estar escuchando nuestras indicaciones de que esto se hace así, 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 y que él en sí no tenga tan claro cómo está yendo el desarrollo de esto. Sería positivo. Sí, idea positiva. En cómo se vería afectada la planificación y el éxito del software en los cambios de requerimiento de clientes, tecnologías de desarrollo y demás entidades de proyecto. Bueno, como decía en el punto anterior, en requerimientos del cliente, dependiendo de lo que éste decida agregar, vamos a tener que el equipo se tendría que conseguir más tiempo en desarrollo, en la investigación, incluso ambos, para poder llegar a implementar esa nueva función de que el cliente quiere. Aunque también podría ser que sea necesario mayor cantidad de personal, porque puede que con los principales tres personas que estamos en el proyecto no dé abasto, y obviamente necesitamos más ayuda, más mano de obra. En las tecnologías de desarrollo podría salir una nueva actualización para lo que es el lenguaje el que estemos usando, que cambie una sintaxis o deje obsoleta una parte del código que nosotros estemos utilizando y la tengamos que reestructurar. Eso nos podría costar lo que es bastante tiempo en la parte del desarrollo. También podríamos hacer que en la parte del hardware estemos utilizando un hardware como tal, pero ya el cliente después decide, entonces ya no usen este, utilicen este otro, que es el que van a utilizar de aquí en ahora. Entonces también tendríamos que empezar a adaptar todo lo que sería el código que tengamos para
crear y adaptar ese nuevo hardware hacia nuestro código. Simple. Método y herramienta a utilizar. Para la gestión de riesgo se utilizó lo que es la matriz de probabilidad de impacto, viendo cuáles son los riesgos que son más críticos o los que son más peligrosos, por así decirlo. Así también viendo cuáles son los que tienen mayores probabilidades de ocurrir, para saber en cuáles de estos son los que nos tenemos que priorizar antes que nada y resolverlo antes de que resulte alguna falla o un riesgo peor. ¿Cuánta gente debe involucrarse en el desarrollo? Como mencioné, principalmente solo hay 3 personas dentro de él, pero como vaya cambiando el proyecto y el cliente vaya ajustando sus necesidades o agregando nuevas funciones, podríamos necesitar que más personas se involucren aparte del propio cliente. En los factores críticos del éxito, según la teoría HAL, tenemos que en los 4 factores de personas, procesos e infraestructura, tenemos lo que persona podría ser un riesgo, la falta de habilidad o motivación del personal. En los procesos de no haberse identificado totalmente todos los riesgos, que puede haber algún riesgo que no teníamos claro y que al final del proyecto nos pueda perjudicar muchísimo. En la infraestructura, un riesgo sería la mala comunicación al nivel de organización, que no permite que el trabajo sea todo lo efectivo que debería de ser. Y en la implementación de que el plan de riesgo que nosotros tenemos no sea muy bueno o que la implementación no se hace de la manera correcta. Riesgo global del proyecto. El riesgo global del proyecto, en su mayoría se cumplen las preguntas que nos sirven para, unas preguntas que se sirven para evaluar el riesgo que tiene el proyecto en su totalidad. En lo que no se puede completar o que no se puede corroborar en nuestro programa sería que el equipo no tiene tanta experiencia con la tecnología que se está implementando, así como el número de las personas del proyecto es menor al indicado, porque como dije, solo son 3 personas en un inicio, aunque se supone que deberían de ser 5. El riesgo real del proyecto. Aquí tenemos una tabla de los componentes y controladores con los 5 riesgos que ya mencioné unos cuantos pasos atrás, y tenemos una tabla donde lo podemos categorizar, ver el desempeño, cómo podría afectar al desempeño del software, el soporte que se le puede dar, el costo y la calendarización. En lo que un mal entendimiento en las especificaciones es un error crítico, ya que si no entendemos, obviamente, las especificaciones del cliente, el software no va a funcionar como él quiere, no va a hacer todo lo que él quiere. En lo que es cuestión del desempeño, que no sería todo lo óptimo que se esperaba inicialmente. Este error tiene posibilidades de ser corregido. En el costo va a haber una incertidumbre en lo que sí se puede o no mantener lo que el presupuesto inicial acordado. Y en calendarización es un producto que muy probablemente no estará listo en el plazo acordado. Esto es si ocurre el riesgo del mal entendimiento de las especificaciones. En la mala organización de la base de datos, esto ya un riesgo catastrófico, ya que sin la base de datos no puede funcionar en sí todo el sistema, el software. El software, como dije, ese es el desempeño que tendría, o sea, así afectaría a su desempeño, no podría funcionar el software y tendría que ser corregido urgentemente. Teniendo que volver a realizar la base de datos, esto es imposible mantener el costo porque se tendría que reestructurar nuevamente y es una demora que es inevitable si llega a ocurrir. Así para los otros 3.
Así, para los otros tres que serían en una nueva capacidad de software, es despreciable que el software no sería tan comprometido como tal, se puede solucionar fácilmente, puede haber una posible superávit y que el producto no será tan afectado en el tiempo de entrega. El 4, el requerimiento más complejo, es un riesgo crítico, ya que, como he dicho, esto puede causar de que tengamos que volver a escribir unas cuantas partes y pueden dañarnos otras y tendríamos que solucionarlo y eso. El software no podrá adaptarse a nuevas circunstancias. Esto sería que tiene que llegarse a adaptar a las nuevas peticiones que el cliente pida. En la incertidumbre, mantenerse un presupuesto, así como el producto posiblemente no estará listo en el plazo acordado. En la disponibilidad del cliente hacia las inspecciones tenemos que una categoría de especiales, ya que podemos dejarlo a un lado, pero no ignorándolo, sino que no es el mayor foco de atención en ese momento. Se puede solucionar fácilmente y no tendrá no perjudicará mucho a lo que es el presupuesto y que el producto no se verá retrasado por esto. Sí. En la tabla de riesgo, con los 5 riesgos que ya hemos nombrado, tenemos la categoría y como podemos ver, la mayoría de las categorías son de características del cliente. Esto quiere decir de que la mayoría de los riesgos que tenemos contemplados es por falta de comunicación con el cliente. Y la única que es diferente, que sería el tamaño y experiencia de la plantilla, sería por error del equipo, de que si hay una mala organización de la base de datos, puede ser que sea el error del equipo. Las probabilidades de ocurrencia para el primero son del 5%, ya que esto es algo que se tiene que hablar muy bien con el cliente y que se tiene que estar prestando atención constantemente. Es poco probable de que llegue a haber un malentendido con el cliente en sí y tiene un impacto de 2, que quiere decir que es nivel crítico, como lo era en la tabla anterior. Para el siguiente tenemos una probabilidad del 10%. Esto de igual manera es algo que se tiene que estar pendiente seguidamente, ya que si no funciona la base de datos, así que tenemos que estar enfocados. En la parte de la nula capacitación del software, tenemos que esto es más probable, ya que en general sí es bastante probable de que los que van a estar utilizando el software no estén familiarizados con él o con algún otro tipo de software similar, así que lo pusimos en 50% porque es bastante factible. Que se agregan requerimientos más complejos a mitad del proyecto. Esto tenemos que una probabilidad del 20%, ya que al haber comunicación, si hubiera comunicación con el cliente, es poco probable de que quiera agregar otra característica, pero eso no exenta de que a mitad del proyecto, o ya con un proyecto bastante avanzado, él quiera meter otra cosa porque tal vez no la tenía pensado desde antes, así que un 20%. En la disponibilidad de clientes hacia inspecciones, ya esto es dependiendo de cada persona, pero normalmente no es tan común de que un cliente se haya cerrado de, no puedo, cuando es algo que él quiso contratar, así que por eso tenemos un 20%. Y los impactos, como ya dije, son sacados de la tabla anterior. Sí. En las exposiciones al riesgo y sus correspondientes influencias al riesgo. Aquí tenemos un ejemplo de 2 de los 5 riesgos que tenemos nombrados anteriormente, que serían el mal entendimiento de las especificaciones del usuario y la mala organización de los bases de datos. En la exposición al riesgo de antes tenemos que el porcentaje que tenemos que era 5% por el costo que este nos podría llegar por el costo que este nos podría llegar a costar. Y así tenemos que ya después, en la exposición al riesgo, ya aplicando lo que sería un modelo de riesgo, tenemos que para bajar la exposición al riesgo, bajamos la exposición al riesgo de
el mal entendimiento de las especificaciones del usuario a un simplemente 2%, que sería traducido a $160. Al igual que en la anterior, en la mala organización de la base de datos, tenemos la expresión del riesgo anterior, que sería el 10% por su posible costo que puede llegar a tener, que eso serían 5.000. Así tenemos un costo posible de 500. Y tenemos una exposición al riesgo después de haber aplicado el plan de riesgo y bajando así su riesgo a un 4%. Al igual, tenemos el costo que podría ocurrir y tenemos un 200. Y así podemos sacar lo que sería la influencia al riesgo, que sería restando la exposición al riesgo antes menos la exposición al riesgo después. El plan RSGR según el formato HIR. Aquí tenemos una hoja de información del riesgo, en donde tenemos en sí el riesgo, lo tenemos desglosado en lo que sería una descripción, su fecha, la probabilidad de ocurrencia, como la tenemos que 5%, perdón, la tenemos a 20%, es muy bajo, da 10%, es muy bajo, y de un impacto catastrófico. En refinamiento y contexto sería el desarrollo que fue asignado a participantes y conocimiento en los estándares de diseño, que serían por qué ocurrió este riesgo. En la reducción y supervisión serían los métodos que nosotros ocuparíamos para reducir las probabilidades de ocurrencia de ese riesgo. Y tenemos como análisis la profundidad de las relaciones internas de las bases de datos, así en supervisión como supervisar las actualizaciones que se están realizando a las bases de datos. En gestión y en plan de contingencia, acción serían las acciones que se toman para llegar a cumplir esto. Tenemos que debido a la falta de la comunicación o disponibilidad del personal para establecer las relaciones que existen entre los datos registrados, pueden ocurrir errores en las organizaciones de las bases de datos, por lo que se plantea lo siguiente: identificar los errores en la relación de base de datos y modificar la estructura en general de la base de datos. En estado actual tenemos no iniciado porque no se ha implementado como tal autor y el asignado. Para la Para la parte del agregar más características a la mitad del proyecto, tenemos que el contexto sería que el cliente quiere nuevas características, que quiere unas nuevas funcionalidades, ya que hubo una falta de comunicación o simplemente le surgió la idea. En la reducción y supervisión para esto sería determinar los requisitos con anticipación, hablándolo con el cliente, y en supervisión es llevar a cabo los informes periódicos para notificar el cumplimiento de dichos requerimientos en el sistema. En gestión de plan y contingencia de acción, tenemos identificar los requisitos de desarrollo del sistema y realizar los cambios necesarios de acuerdo a los nuevos requisitos. Al igual que el anterior, está en no iniciado porque no se ha puesto en marcha. Sí. Una vez acabado con lo que sería la parte de gestión de riesgo, pasamos a la parte de calidad del software. Aquí nosotros mencionamos algunas de las características que le confieren calidad a nuestro software. En este caso nos decantamos por 5 principales características, las cuales son primeramente que ofrecemos un servicio de ayuda y retroalimentación en línea. Esto debido a que nosotros nos comprometemos en todo momento de que en caso de ocurrir algún error o no saber el usuario cómo realizar cierta función, nosotros estamos disponibles en todo momento para poder darle soporte técnico. En segundo lugar, tenemos que una interfaz agradable al usuario y fácil de comprender, ya que uno de los principales objetivos a la hora de desarrollar nuestro software es que pudiera venir y entenderle muy fácilmente cómo utilizarlo. Tercero, tenemos el rendimiento y los tiempos de respuesta, ya que nosotros buscamos realizar varias operaciones de manera continua sin que se tardara en los tiempos de respuesta. Así tenemos la facilidad de corrección, ya que todo el documento está muy bien documentado
y existe la facilidad de que viniera otra persona o los mismos encargados de desarrollarlo para poder realizar distintas correcciones que fueran necesarias. Y por último, lo que sería la extensibilidad. A esto nos referimos con que hay una gran posibilidad de añadir nuevos módulos al software para que sea un sistema incluso más grande. Ahora, de la lista anterior que mencionamos de características, se nos invitó a decir cuáles son los que concuerdan con los requisitos que se solicitaban al inicio del desarrollo del software. En este caso tenemos que hay dos características que cumplen con los requisitos que se nos solicitaron, los cuales son una interfaz agradable y fácil de comprender. Ya que esto era uno de los requisitos principales del software, pues se busca que el manejo total sea de manera rápida. Y esto se logró al momento de presentar los prototipos de ventanas que tendría el sistema y que estos fueran aceptadas por el cliente. Y en segundo lugar, tenemos el rendimiento de tiempo de respuestas, ya que este era otro requisito importante, puede ser un sistema de punto de venta, se requieren realizar múltiples transacciones de manera consecutiva. Este requisito se cumplió cuando nosotros realizamos lo que son las mediciones de los tiempos de respuesta del sistema y vimos que eran los óptimos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo hemos garantizado la calidad de nuestro software? Bueno, la calidad de nuestro software se ha asegurado en base a tres pilares fundamentales, el cual son en primer lugar que se realizó una planeación completa de toda la construcción del software, tomando en cuenta todo tipo de factores que podrían afectar a lo que sería el desarrollo de este. En segundo lugar, que se realizaron evaluaciones antes, durante y después de la elaboración del software, con la finalidad de poder asegurarse en todo momento de que los requisitos que el cliente había solicitado estén siendo satisfechos completamente con el software. Y por último, tenemos que la comunicación en todo momento, tanto a nivel del equipo de construcción del software como con el cliente y los usuarios finales, ha sido totalitaria. En todo momento estamos en comunicación constante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, también hicimos la evaluación de acuerdo con lo que sería la validación y verificación para verificar que nuestro software se construyó correctamente. Y nosotros tenemos la conclusión de que el software sí se construyó correctamente de acuerdo a este modelo de verificación y validación. Esto lo podemos asegurar debido a que la construcción del software fue totalmente en torno a lo que son los requisitos que fueron planteados por el cliente y que cada uno de los requerimientos se cumplen totalmente, por lo que la verificación fue exitosa. Asimismo, se realizó lo que sería la validación del software mediante una serie de pruebas de caja negra, entre otras pruebas, que nos demostraron que el software funciona correctamente y el cliente quedó conforme con el sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, hablando un poco acerca de los elementos de la estrategia de pruebas, mencionamos algunos sobre los que se aplicaron. En este caso, el software construido se ha aplicado en su mayoría la estrategia tradicional de prueba. Y esto lo decimos porque se han aplicado lo que son las pruebas de unidad. Esto para verificar que cada módulo del sistema funciona como debería, bajo los límites que se han establecido. Asimismo, se realizaron pruebas de integración para poder verificar que la interacción entre los distintos módulos sea la adecuada y sin errores. Por otra parte, se realizaron pruebas de validación para verificar que todos los requisitos funcionales fueran satisfechos y asimismo se realizaron pruebas de regresión a lo largo del desarrollo cada vez que se realizaban cambios. Y también se llevaron a cabo pruebas alfa para ir registrando los posibles errores que iban surgiendo al momento de operar el sistema. También se nos preguntó cuáles son las estrategias de pruebas que quedarían pendientes y las razones por las que quedan pendientes. En este caso quedan pendientes de aplicarse lo que son las pruebas beta, ya que para llevarse a cabo estas pruebas se tienen que llevar en conjunto con el cliente antes de realizar la entrega del proyecto para analizar si se han corregido todos los errores, así como hacer modificaciones de ser necesario. En este caso, como todavía no se había entregado el software, queda pendiente la parte de las pruebas betas para poder verificar que está completamente elaborado todo lo que el usuario quería. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles son los elementos de Square que se pueden aplicar a nuestro software? En este caso podemos decir que se aplican en su mayoría, ya que tenemos tanto lo que son elementos de calidad interna, como por ejemplo que la adecuación interna ya es posible
evaluar la funcionalidad correcta del software, confiabilidad porque es posible evaluar la recuperabilidad y la tolerancia a fallo, la eficiencia de rendimiento ya que se han realizado pruebas para evaluar los tiempos de respuesta del software, y la operabilidad ya que es posible evaluar la facilidad de uso y aprendizaje que en general el software fue desarrollado buscando siempre que sea amigable al usuario. Como habíamos mencionado anteriormente, este era uno de nuestros puntos principales que estábamos abordando, así como la portabilidad, ya que este es un software que es fácilmente instalable. Por otra parte, tenemos lo que sería la seguridad, ya que este es uno de los objetivos principales del software, es que sea confiable respecto a la información que manejará, ya que esta puede ser información muy delicada, muy importante, que no todos pueden tener acceso a esta. Por otra parte, tenemos la compatibilidad, ya que con los medios necesarios es posible analizar la interoperabilidad del sistema. Asimismo, tenemos la mantenibilidad, ya que el software tiene la completa capacidad de ser analizado y expandido para tener nuevas características. Siguiente diapositiva. Asimismo, también se pueden aplicar lo que sean elementos de Square en respecto a la calidad externa, ya que se puede hacer lo que sería la satisfacción de uso, ya que se valida que el usuario final esté completamente satisfecho con el sistema entregado. La seguridad de uso, ya que garantizamos asistencia técnica, como mencioné anteriormente, en caso de cualquier fallo que se produzca en el software. Tenemos también la flexibilidad de uso, pues el software tiene la capacidad de adaptarse a lo que necesita el cliente en todo momento. Y por último, la efectividad y eficiencia de uso, ya que el software se puede utilizar de manera óptima y dando el mayor rendimiento en todo momento. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles elementos de Square no se pueden aplicar a nuestro software? Como mencioné anteriormente, en el caso de nuestro software, es posible aplicar todos los elementos de Square debido a que, como se explicó anteriormente, cumple con todos los requisitos necesarios para poder evaluar la calidad del software con este modelo, tomando en cuenta siempre ambas perspectivas como lo son la interna y la externa. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles factores McCall están a favor de la calidad de nuestro software? Primeramente tenemos a favor todos los que son los factores de operación del software, debido a que la corrección, la fiabilidad, eficiencia, integridad y facilidad de uso son características operativas que nuestro software posee y se han comprobado con anterioridad. Asimismo, tenemos a favor todos lo que son los factores de revisión del producto, ya que se ha demostrado que el software tiene facilidad de mantenimiento, así como flexibilidad de cambio y facilidad de realizar pruebas, lo que nos demuestra que nuestro software tiene la capacidad de soportar cambios. Por otra parte, siguiente diapositiva, vemos cuáles son los factores McCall que están en contra de la calidad del software. Y en este caso, es que los factores que estarían algo en contra de la calidad del producto serían los que son referentes a la transición del producto. Pues podemos decir que la portabilidad es dependiente del hardware al que se quiera trasladar el sistema, ya que si nosotros tratamos de instalar este software en un hardware que sea muy poco potente, podría ocasionar que el rendimiento no sea el esperado, sea mucho menor que el esperado. También la resiliencia e interoperabilidad no son factores que se tomaron en cuenta en el desarrollo del software, ya que su planeación fue como un sistema unitario y no está diseñado para trabajar en conjunto con otras aplicaciones externas o usar algunas funciones de nuestro software desde otras aplicaciones. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno. Ahora, cambiando un poco ya acerca de lo que es la calidad de nuestro software, hablemos sobre lo que sería la implementación de lo que sería la computación en la nube. Y es que se nos pregunta de qué manera nosotros podemos integrar nuestro software con las opciones que se nos brinda de la computación en la nube. Entonces nosotros hemos llegado después de un análisis a la conclusión de que para poder integrar nuestro software con la computación en la nube, la forma más óptima sería contratar un servicio aparte para mantener una nube privada exclusiva para la compañía que usará el software. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros buscamos siempre tener la mayor seguridad, así como un rendimiento óptimo, ya que la mayor parte del uso que se le da a la nube es para la gestión de la información de la base de datos que maneja el software. Por lo que la prioridad siempre es la eficiencia del servicio y la seguridad de la información que es confidencial. Además de que esto nos va a brindar la posibilidad de poder seguir escalando en caso de necesitar mayor almacenamiento o potencia o velocidad, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. Ahora, se realizó un pequeño presupuesto acerca de
cómo saldría la elaboración del software, pero esta vez con una opción de computación en la nube. Bueno, para poder realizar este presupuesto, nosotros tomamos en cuenta el coste de elaboración del software que ya habíamos realizado con anterioridad en el COCOMO, el cual tenía como resultado que salía con un coste de elaboración de $26.922. También se realizó un estudio acerca de los distintos servicios de computación en la nube que se nos ofrecen en el mercado actualmente y se decantó por el servicio de Amazon Web Services, ya que como sabemos, a nivel mundial tiene gran prestigio y se sabe que es muy confiable. Por lo tanto, las cuotas de Amazon Web Services mensuales, haciendo un promedio de los requisitos que se tiene para almacenamiento de nuestra base de datos, se llevó a que hay una cuota mensual de $16. Por lo tanto, si la empresa desea tener la opción de servicio en la nube para que mantenga su base de datos de manera segura, el presupuesto que nosotros brindamos sería el del precio inicial del software, que son $26.922, que es un pago único, y luego pagos anuales para nube, que son de $192. Nos decantamos por los pagos anuales, ya que de esta manera no hay que hacer transporte único anual para poder tener el servicio todo el año de la base de datos. Siguiente diapositiva. Luego tenemos un poco acerca del marco legal que puede afectar a nuestro software haciendo uso de la computación en la nube. Lo principal que encontramos aquí, de acuerdo a las leyes que nos regimos aquí en Nicaragua, encontramos que serían la Ley de Protección de Datos Personales. Y es que la Ley Orgánica número 787, que fue aprobada el 21 de marzo del 2012, de protección de datos personales, regula lo que son los aspectos relativos al tratamiento de datos personales y su libre circulación. Por lo tanto, si la empresa que contrata el servicio del software va a trabajar con datos personales de la empresa, personas que contraten o clientes se deben de cumplir una serie de obligaciones que se presentan en los siguientes artículos, lo cual son el artículo 6, que menciona que el titular de los datos debe dar consentimiento para la entrega de datos. También tenemos, siguiente diapositiva, lo que sería el artículo 7, que es la obligación de informar al obtener los datos personales. Y es que en todo momento se tiene que informar a las personas de las que se está obteniendo los datos la finalidad para la que están siendo utilizados estos datos. Así como el artículo 11, que son tomar medidas de seguridad, y es que el responsable del fichero debe adoptar siempre todas las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para poder garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de los datos personales. Siguiente diapositiva. Por otra parte, tenemos lo que son las responsabilidades contractuales, y es que las cuestiones como la calidad, disponibilidad del servicio, corte, interrupciones, ataques informáticos, pérdida de datos, entre otras cosas, pueden suponer conflictos jurídicos y dar lugar a indemnizaciones por daños provocados al cliente, puesto que afectan directamente a su actividad empresarial. Y todas estas cosas se tienen que evaluar en lo que serían los contratos que se realizan. Por último, tenemos algunas formas de mitigar el riesgo de la computación en la nube, ya que sabemos que hoy en día la computación en la nube, aunque no es muy útil, nos es muy útil, puede conllevar una serie de riesgos. Para poder mitigar estos riesgos, tomamos primeramente que tenemos la seguridad por parte de la nube, que sería el contratar una nube privada a un proveedor de confiabilidad verificada. Se nos muestra que la información estará segura en todo momento de los ciberdelincuentes y se tomarán las medidas necesarias para que la información no sea robada ni se pierda. Esto implica también que no vamos a usar APIs de terceros, sino únicamente las que son aprobadas por el proveedor de servicio en la nube, con la finalidad de de poner en riesgo la seguridad y la integridad de nuestro servicio. Siguiente diapositiva. También tenemos por la parte del cliente. Y es que se garantiza que el software donde se implantó el sistema estará siempre actualizado, refiriéndose siempre al sistema operativo, ¿verdad? Esto con la finalidad de que el antivirus, el firewall, estén en óptimo funcionamiento para poder evitar problemas por nuestra parte, así como un mantenimiento constante del sistema que nosotros desarrollamos con la finalidad de siempre estar buscando vulnerabilidades y eliminarlas lo más pronto posible en caso de que se encuentre alguna. Siguiente diapositiva. También se aplicarán lo que son los niveles de seguridad superiores a través de criptografía, usando lo que serían el Secure Sockets Layer y el Transport Layer Security, para que los datos viajen cifrados desde el servidor en la nube hasta el software, impidiendo de esta manera el acceso
de terceras personas. Esta es una de las maneras principales que se ocupan hoy en día para poder mantener siempre la información que va viajando desde el cliente hasta el servidor de manera segura. Y por otra parte, se usarán lo que son las VPN, para que los administradores del sistema o desarrolladores tengan un canal seguro de comunicación con los sistemas en la nube. Esta fue toda la presentación. Muchas gracias por su atención.